¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se estén pasando bien. Vamos a dar una breve, muy breve explicación del tema 10. El tema 10 se llama Consolidación del Estado y el Institucionalismo. Inicia por la década de 1940, una década muy conflictiva para todo el contexto internacional, ya que se va a gestar la Segunda Guerra Mundial, y parte de eso es lo que va a ayudar a que las condiciones dadas en México pues creen todo este movimiento. El primer subtema se llama Unidad Nacional y Civilismo. Eh, con la llegada del general Ávila Camacho en 1940 a la presidencia, pues él empieza a llamar a una cuestión llamada Unidad Nacional, debido a las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue caracterizada por movimientos nacionalistas, alternacionalistas, como la cuestión del nazismo en Alemania, el fascismo en Italia con Benito Mussolini, e incluso la Revolución Civil Española con el generalísimo Francisco Franco. Sí, bueno, eso solamente dentro de los más reconocidos. Bueno, también tenemos a Japón con el emperador Hirohito, y vamos a tener otros tantos movimientos que se van a desprender, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en Europa del Este, países como Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania también, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Pero bueno, eso es solamente el contexto internacional. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, pues Ávila Camacho ve a bien la idea de que se convoque a la unidad nacional y empezar a fomentar un patriotismo, una identidad nacional basada pues en ciertos valores, en ciertas ideas de lo que se era o lo que se decía ser mexicano en ese momento. Se empieza a dar cierto orden a las cuestiones institucionales, a la economía, a la política, etcétera, y por lo tanto se institucionaliza la política. Y en 1938, una vez concluido el maximato, si no me equivoco, es cuando cambia el nombre de Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Miguel Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, fue el último general que ocupó la presidencia. Después lo sucede el licenciado Miguel Alemán Valdés, quien él decide que ya no es necesario o pertinente que sean los militares quienes estén en el poder. Por lo tanto, cesa las actividades militares en la política, dice que los militares ya no pueden ser políticos porque es un peligro para la hegemonía y la unidad nacional. Entonces aquí va a empezar ya todo un orden político centrado en los civiles. Esto lo decreta en el Diario Oficial de la Nación en 1945. Durante este periodo, la década de los 40 y hasta la década de los 70 aproximadamente, va a suceder lo que se llama el milagro mexicano. El milagro mexicano, bueno, se da también gracias a las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos, muchos países de Europa, Francia, Inglaterra, España, Alemania, etcétera, estaban tan ocupados peleando, produciendo armas, entrenando a sus ejércitos, que toda su industria pues colapsó literalmente. No tenían cuestiones de producción, no las que necesitaban. Es en esa época cuando Estados Unidos abre el mercado, abre las puertas de las fábricas y de los trabajos para las mujeres, quienes de hecho son las que sacan adelante la economía de Estados Unidos en cierta parte durante ese periodo. Bien, pues aprovechando esta situación, México empieza a exportar la mayoría de sus productos, que son productos de primer orden, de primera necesidad, sobre todo a países como Estados Unidos, que los necesita. Esto va a provocar pues enormes ganancias en México, va a producir una nueva clase económica, clase social en México, la clase media, que durante los años 40 y hasta los 70 la clase media sí fue una verdadera clase media. No eran pobres, no eran ricos, pero tenían lo suficiente para vivir bien, y sí estaba muy diferenciado.
También durante esta época se da una cierta explosión demográfica que bueno, se debe también a este bienestar económico en el cual bueno, las familias permitían tener más hijos debido a que no había tanto problema. Recordemos que la Revolución Mexicana bueno, bajó drásticamente la demografía en México, la población demográfica. Después viene el sistema político mexicano, que a partir de 1946 se caracteriza por el dominio del partido oficial, que en este caso ya es el PRI. Esto no significa que no existan otros partidos, existe el PAN, fundado por Manuel Gómez Morín, en la época cardenista, precisamente como un movimiento anticardenista, antirradical, antisocialista, de hecho un proyecto conservador en el México entrecomilladamente moderno. Bueno, así es. Existen otros partidos, pero ninguno va a sobresalir tanto como el PRI, de hecho hasta el 2000, cuando Vicente Fox Quesada queda como presidente de la nación, representando al Partido Acción Nacional. Posteriormente en el 2006 con Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, en el 2012 regresamos a la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional con Enrique Peña Nieto. Es la situación actual en la que estamos. Tendremos que ver en el 2018 cómo se dan estas nuevas elecciones y ver si realmente hicimos un retroceso democrático, un retroceso político, o si es solamente un periodo de gestación, de transición, en lo que encontramos una nueva dirección política la cual seguir, ¿no? Bien. Bueno, se abre el voto para las mujeres durante esta época. Ahora pueden votar. La constitución que sigue rigiendo es la de 1917. Y bueno, pues no hay mucho más que decir en ese sentido. Solamente pues que a partir de 1946 es el PRI quien va a estar en el poder hasta el año 2000. Van a suceder grandes movimientos en este periodo. Lo vamos a ver sobre todo en el tema de proceso de democratización del Estado, temas muy importantes como la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968 y el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Vamos a ver otros temas de los cuales pues ya les he mencionado un poco, pero bueno, hasta aquí llega el tema 10, no hay mucha cosa, nada más puntos importantes. Último presidente militar, Ávila Camacho. Primer presidente civil, licenciado Miguel Alemán Valdés. Nada más, ¿sale? Nos vemos, espero que les sirva este video. Cuídense y hasta pronto.